Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a seguir con la dinámica esta que estamos haciendo de subir vídeos relacionados con las metodologías, con los modelos pedagógicos en educación física y hoy toca hablar del modelo de educación deportiva. En este caso, vamos a presentar unas diapositivas, mi compañero Pepe y yo. Yo haré una pequeña introducción teórica de qué es el modelo de educación deportiva y luego Pepe hará pues esa visión práctica y deciros que vamos a dejar un tiempo muy reducido para mí, porque yo sé que lo que importa siempre es la práctica. Y luego Pepe nos hablará con su PowerPoint, que está muy currado, la verdad, está muy bien hecho. Nos Ya. presentará un poco cómo lo ha llevado a cabo. Y nada, espero que os guste. Pepe, ¿quieres decir alguna cosa? Nada, Rafa, que estoy muy contento de estar aquí una vez más y que nada, vamos a hablar ahora mismo de el modelo de educación deportiva, que seguro que hay mucha gente que no lo conoce y es una propuesta muy interesante para llevar a cabo, sobre todo en educación física. Eso es. Vale, pues como he dicho, voy a hacer yo una pequeña introducción teórica de en qué consiste el modelo de educación deportiva. Para mí es un modelo que me gusta mucho, la verdad no he tenido la oportunidad todavía de ponerlo en práctica, pero lo que he leído en papers, en libros y lo que he visto también, pues denota que es un modelo que funciona, sobre todo para, obviamente, para enseñar los deportes y que está muy, muy bien para motivar a los niños y a las niñas y, por supuesto, que sirve para cualquier etapa educativa. Es decir, hay investigaciones que se ha hecho en primaria, en secundaria, y por lo tanto es un modelo versátil y significativo. Primero de todo, me gustaría ver una aclaración conceptual de qué no es el modelo de educación deportiva. Vale, primero, no es una competición aislada. El primer error que se puede tener es ligar lo que nosotros conocemos como deporte, de rendimiento, y lo que hacemos nosotros fuera del contexto escolar. Es decir, las actividades de entrenamiento que tenemos de nuestros hijos del fútbol o todo ese deporte más competitivo. Aquí sí que es verdad que utilizamos la competición, ¿vale? Es decir, es diferente al aprendizaje cooperativo. Aquí sí que hay competición, pero es una competición distinta. Y eso es lo que vamos a ver también más a posteriori. También este modelo dice claramente que el deporte de por sí no educa en valores. Nosotros, o sea, el deporte puede ser un buen instrumento para educar en valores, pero nosotros tenemos que enfocarlo, tenemos que darle nuestro toque, tenemos que adaptarlo para que sí que lo sea. Y además, tampoco busca el rendimiento, como he dicho antes. No es una prolongación de las actividades deportivas que se hace cuando tú haces un entrenamiento de fútbol, de ping-pong, de tenis, de cualquier deporte. Entonces, dicho un poco qué no es el modelo de educación deportiva, vamos a ver qué es. Me voy a basar también en el autor, en el creador de este modelo, que es Shiren Top, que lo hizo junto a dos personas más, a dos compañeros suyos, en 2004. Y la verdad es que es un grandísimo profesional, me encanta. A nivel de la enseñanza deportiva, para mí es uno de los principales. Y él sí que dice que es una competición distinta, es decir, es una competición, se compite, como he dicho antes, pero está estructurado y tiene un porqué. Es decir, nosotros utilizamos, extrapolamos la estructuración que tiene el deporte de élite. Es decir, hay una pretemporada, hay una planificación antes de esa pretemporada, luego también hay pues el torneo, ¿vale? Porque se juega como si fuera un torneo. Y luego también, por supuesto, está para terminar el evento final, como si fuera la Champions. Y es un momento de celebración en el que pueden venir los padres, amigos, y en que los niños son partícipes durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es clave, son partícipes. Y no solamente, claro, quiero hacer también una distinción, no es solamente enseñar el deporte en sí. Con este modelo no aprenden el deporte, no mejoran solamente a nivel técnico y táctico en ese deporte, sino que desarrollan un aprendizaje muy significativo, ya sea en toma de decisiones, en autonomía, en comunicación, en todo. Y además, como dice Ortiguela, también hay un análisis transcontextual, que es que lo que hacemos en las clases nos sirve para nuestro día a día. ¿Y cómo hacemos esto? Pues gracias a los roles. En el modelo de educación deportiva hay diferentes roles. Están, por supuesto, pues los jugadores, pero también está el entrenador, está el fisio, está también el anotador, eh, el juez, dependiendo también del deporte, el árbitro. O sea, hay una serie de roles rotativos y en los cuales el alumnado va a pasar sí o sí. Y esos roles desempeñan unas funciones
que son muy, muy significativas para el aprendizaje. Así que para mí es un modelo que tiene un potencial increíble para enseñar los deportes de una forma distinta, no partiendo solamente de la técnica, como siempre se ha hecho mediante la repetición, movimientos analíticos, un poco lo que nosotros hemos aprendido del entrenamiento. Y esto lo que hace es pues, mejorarlo y que sea un verdadero aprendizaje. Y ya para terminar, pues quería citar un libro y unos artículos, por si queréis profundizar más sobre el tema. El primero, claro está, os recomiendo el libro de Siren Top, ahí donde explica en qué funciona este modelo en profundidad, qué hay que hacer, los pasos, cómo. Y luego también, si queréis algo más corto, David Ortiguela y sus colaboradores tienen tres revisiones en los que pues eso, hace una revisión de la literatura científica de los modelos pedagógicos en educación física. Y uno de ellos es el modelo de educación deportiva. Así que nada, esto ha sido mi parte y ahora voy a dejar paso a Pepe. Muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Pepe, soy maestro de educación física. Ahora mismo estoy trabajando en un cole de educación especial, pero hace 5 años estuve un par de años trabajando en colegios ordinarios y ahí fue donde aprendí lo que era el modelo de educación deportiva, que la verdad es que me pareció súper interesante y nada, no dudé en aplicarlo con los niños del cole. En este caso fue en sexto de primaria y la verdad es que fue una experiencia muy buena, ¿vale? A continuación os voy a explicar mi experiencia práctica de una forma muy visual y muy entretenida. Y ya os digo que al final del vídeo habrá una sorpresa, un pequeño regalo para todos los que están viendo el vídeo, que seguro que os gustará, ¿vale? Es material muy interesante sobre el modelo de educación deportiva. Bueno, lo primero que tenéis que saber, ya nos ha explicado Rafa los fundamentos del modelo de educación deportiva, pero si pasamos directamente a la práctica, lo primero que hay que saber es cómo vamos a organizar esta unidad didáctica. Podemos elegir cualquier tipo de deporte, ¿vale? Los autores recomiendan utilizar deportes alternativos porque por su desconocimiento, por tener un material innovador o por el simple hecho de ser un deporte nuevo para los alumnos, ya puede ser una parte fundamental para tener esa motivación durante toda la unidad. Sin embargo, en mi caso, lo que hice fue llevar a cabo el modelo de educación deportiva aplicado al fútbol. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque los alumnos tenían mucho interés en hacer una unidad didáctica de fútbol, estaban obsesionados con el fútbol, a la hora del patio simplemente jugaban a fútbol, pero te dabas cuenta que eran solo unos pocos los que mostraban ese interés, esa pasión por el fútbol, como puede pasar en muchos colegios. Entonces decidí aplicar este enfoque más participativo, más socializador y más motivador para ver si todo el mundo se enganchaba al fútbol y lo empezaba a entender desde dentro, no solo el deporte como tal, que consiste en chutar una pelota y meterla dentro de una portería, sino los diferentes roles que tenemos en un equipo de fútbol y las diferentes fases de un campeonato. Entonces, como vemos ahí en la diapositiva, lo primero que tenemos que hacer a la hora de elaborar nuestra unidad didáctica es, aquí tenemos la planificación de la temporada, que esto simplemente es, pues, como veremos a continuación, saber a qué curso va dirigido, cuántas sesiones tendremos y cómo queremos estructurar nuestra unidad. Después, yo, por ejemplo, elegí unas 10 sesiones, aunque hay autores que incluso recomiendan entre 15 y 20 sesiones, porque ya que te metes de lleno en un deporte, si se puede sacar mucho jugo, entonces cuantas más sesiones, pues más enriquecedor será. Entonces tenemos una primera sesión en la cual explicamos a los alumnos lo que es el modelo de educación deportiva, también hacemos el reparto de los equipos, el reparto de los roles y el reparto de material, y después ya pasamos a la parte más práctica, que la dividimos entre pretemporada, fase regular, un torneo y una fiesta final, como bien nos había comentado Rafa, en la cual pues, se pueden invitar a la gente de fuera, se hace una fiesta para todo el colegio y se realiza la gran final en la cual compiten los 2 mejores equipos y al final pues, se hace un reparto de premios. Todo esto lo vamos a ver ahora desgranado y espero que os guste. Como vemos aquí, la planificación de la temporada, como os iba comentando, es estructurar nuestra unidad didáctica. Aquí tenemos una pequeña guía en el cual pues, tenemos que decidir a qué curso va dirigido, cuántos alumnos tenemos en clase, el número de sesiones que queremos, después los diferentes roles, que ahora a continuación los explicaremos más detalladamente,
Y después, muy interesante, es el número de equipos y cuántos jugadores van a formar parte de cada equipo para poder distribuir bien los roles y para montar el campeonato y los enfrentamientos de una forma lógica y que se vayan enfrentando todos con todos. Y finalmente, el formato de competición recomendado por los diferentes autores sería, por una parte, una pretemporada en la que se reparten los roles y que los alumnos van conociendo un poco cómo funciona este modelo de educación deportiva. Después una fase regular, que sería como una liga en la cual se van enfrentando todos los jugadores, perdón, todos los equipos entre sí. Y después tenemos, como bien ha explicado Rafa, como una Champions, un pequeño torneo con unos enfrentamientos eliminatorios que acaban con una fiesta final en el cual se hace pues, un reparto de premios, un reparto de diferentes diplomas, trofeos, etc. Aquí tenemos los diferentes roles que pueden tener los alumnos. En mi caso, como los equipos eran de 4 niños, pues elegí 4 roles. Sin embargo, cada rol tiene un subrol, entonces al final saldrían unos 6 o 7 roles. Por ejemplo, tenemos el utillero, que como veis aquí a la derecha es el que tengo explicado. Por una parte, como veis ahí en la diapositiva, tenemos que el director técnico y utillero. El director técnico que tiene un papel fundamental en el equipo, que se encarga de darle la identidad al club, ¿vale? Es el encargado de formar el escudo, de ponerle un nombre al equipo, incluso de elegir un grito de guerra que después será lo que griten todo el equipo antes de empezar el partido. Las tareas, aquí tienen una serie de tareas y finalmente las habilidades necesarias para ser un buen director técnico o utillero, ¿vale? Ya os podéis imaginar que también será el encargado durante los partidos de recoger el material, de ofrecer agua a los compañeros, incluso de repartir los petos o la equipación, ¿vale? Después tenemos el entrenador, que se encarga un poco más de dirigir al equipo. En mi caso, el entrenador también hacía las funciones de capitán. Entonces, aparte de dirigir los calentamientos antes de los partidos, lo que hacía era que tenía el poder de elegir a lo mejor si teníamos que hacer un cambio o de reorganizar un poco al equipo. Incluso era la persona que se dirigía directamente al árbitro. Después tenemos un periodista que se encargaba de hacer una crónica del partido y anotar pues, el resultado, lo más interesante, incluso hacer una entrevista después de cada partido. Y finalmente tenemos el árbitro, que nada, como ya conocemos todo, se encarga de arbitrar los partidos. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener equipos suficientes para que mientras 2 equipos se enfrentan, otro equipo tiene que hacer la función de árbitro y de periodista para poder ir anotando pues pequeños acontecimientos para después completar una ficha muy, muy bien estructurada que hay y hacer como un buen resumen de lo que es el partido. Y ya para terminar, tengo que decir que todos los miembros del equipo tienen el rol de jugador, ¿vale? Entonces, cada alumno tiene 2 roles. Por ejemplo, puede ser entrenador, pero al mismo tiempo es jugador. Y nada, simplemente el jugador pues, se encarga de participar en el partido. Después se puede hacer que el portero y los jugadores se vayan rotando o elegir un portero fijo. Y ya está. Y cuando juegan, los niños se lo pasan increíble porque cada uno asume su responsabilidad dependiendo de su rol y entre ellos pues se van motivando mucho y van compitiendo un poco también para ya no solo ser el mejor equipo, sino el mejor en su rol. Como os iba comentando, el director técnico y utillero en este caso, es el que se encarga de pensar el nombre del equipo, de elaborar un escudo, incluso el grito de guerra. Aquí abajo a la izquierda vemos los que yo hice hace 5 años con los niños del cole, ¿vale? Ahora pues tengo una versión mucho más moderna de plantilla, pero para que veáis, también se puede fomentar el uso de las nuevas tecnologías para que realicen esta plantilla en mi escudo con una aplicación de edición de imágenes. Y entonces, pues estamos también añadiendo la parte de las nuevas tecnologías aquí y los niños están mucho más motivados, ¿vale? Después tenemos otros materiales que hay que repartirlos también para los diferentes roles. Por ejemplo, el árbitro, como os iba comentando, va a tener un reglamento que es el que se establece entre todos, lo puede decidir el propio docente, pero también se pueden acordar unas normas básicas entre todos. Y después el árbitro se tiene que ceñir a ese reglamento. Si dice que el partido tiene 2 partes de 5 minutos y un descanso de 1, es lo que hay que respetar. Si la toca con la mano dentro del área penalti, si lo dice el árbitro y está en el reglamento, hay que respetarlo. Y después, finalmente, ahí vemos un acta del partido muy sencillita, en el que el árbitro, al acabar el partido, pone los 2 equipos que se han enfrentado, los resultados y después los diferentes puntos, ¿vale? En mi caso, lo que hice es que se podían ganar 3 puntos por ganar el partido, 1 punto si es empate o 0 puntos si es derrota. Pero los equipos podían recibir un máximo de 2 puntos en el fair play
según su comportamiento durante los encuentros. Entonces, si se habían tenido alguna discusión o algo, 0 puntos; si habían actuado de una forma correcta, 1 punto, pero si habían motivado a sus compañeros, incluso felicitado a los rivales al final del partido o durante el encuentro en alguna jugada, podían obtener hasta 2 puntos en fair play, con lo cual al final del partido podían tener un máximo de 5 puntos. Y finalmente alguna incidencia, pues si había alguna cartulina que había sacado el árbitro o algo que destacar. Después, como había comentado anteriormente, tenemos aquí a la periodista, que simplemente tenía que estar atenta a lo que pasaba para añadir lo más importante, y después podemos utilizar este rol para que haga un resumen delante de los compañeros. Entonces trabajamos también la expresión oral, la expresión escrita, incluso realizar una pequeña entrevista a algún jugador para que deje alguna frase, y después pues darle también el valor a esa parte final del partido cuando son entrevistados los jugadores, que también considero que es interesante, ¿vale? Fomentando, como bien he dicho, lo que es el habla, la expresión oral y la expresión escrita. Y finalmente aquí tenemos el rol de entrenador, ¿vale? Que será uno de los niños el que realice la función de entrenador de su propio equipo. Entonces le puedes ofrecer una plantilla con un ejemplo de entrenamiento así básico, con diferentes actividades, para que el niño no vaya muy perdido y pueda seguir pues esos diferentes juegos para empezar antes de los partidos. Sin embargo, si el niño decide que quiere hacer unos juegos que se sabe él porque por las tardes va a fútbol o porque los conoce o porque le gustan, pues no hay ningún problema. Sin embargo, tú le ofreces esa plantilla para que tenga una estructura clara y que no se asuste cuando le des el rol de entrenador. Y ya pasamos aquí a la parte también interesante, que es el desarrollo o la parte práctica de lo que es la unidad didáctica, ¿vale? Dices, ¿cuándo juegan los niños? Y siempre estás hablando de los roles y tal. Una vez quedan claros ya los roles para los niños, lo que hay que hacer es comenzar con la temporada, ¿vale? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, yo, en mi caso, lo dividí en 10 sesiones, en la cual la pretemporada fueron 2 sesiones. Esas 2 primeras sesiones, la primera la dirigí yo, repasamos un poquito los roles, realizamos un calentamiento típico, ¿vale? Para que el entrenador estuviera atento de cuál sería su función, y después unos juegos básicos con pelota para que todos los niños participaran. La segunda sesión de pretemporada ya fueron los propios entrenadores de cada equipo los que prepararon una sesión para su equipo. Y ya pasamos a la sesión número 3, que empieza la fase regular, que ya te tienes que encargar tú de crear como los enfrentamientos para crear una pequeña liga, en el cual creo que fueron 5 o 6 sesiones, se iban enfrentando unos con otros e iban ganando puntos, como he comentado anteriormente, hasta un máximo de 5 puntos, 3 por victoria, más 2 de fair play. Y ya, finalmente, las 2 últimas sesiones, lo que hicimos fue un torneo de cuartos de final, semifinal, y guardamos la final para el evento del último día. Como he comentado anteriormente, y también nos ha comentado Rafa en la introducción, el último día puede ser o un día de educación física, o se puede hacer en el recreo, o incluso en otro momento del día, en la hora del comedor, cuando creáis conveniente. Y lo importante es que se monte una fiesta para que los alumnos se sientan importantes y le den el valor necesario a la unidad didáctica. Entonces se pueden invitar a padres, a todos los profesores, todos los niños del cole, se pueden repartir silbatos. En mi caso repartimos aplaudidores, repartí también silbatos, diferentes refrescos. Entraron los niños, los 2 equipos que habían quedado para la final en el torneo, entraron con el himno de la Champions, se pusieron así a los 2 lados, como habéis visto en la foto de la introducción. Se hizo una presentación y comenzó el partido. Y la verdad que fue una experiencia súper agradable, súper divertida. Los niños se metieron mucho en los diferentes roles. Y lo más interesante también es que después, una vez termina toda la fiesta, a los niños se les reparte un diploma. En mi caso, bueno, se pueden repartir diplomas también al final de la liga, al final del torneo o al final de la unidad didáctica. En mi caso, yo elaboré un diploma para cada rol, y lo que hice es repartir uno por cada equipo. El mejor árbitro, pues le dimos el diploma al mejor árbitro. Después, el mejor jugador a otro de otro equipo. De forma que en cada equipo cayera un diploma, pero teniendo en cuenta realmente que había sido el mejor, ¿vale? Eso ya cada uno dejó a vuestro criterio repartir los diplomas como consideréis. Y ya para terminar, una parte muy importante es el tema de la evaluación, que en mi caso lo que hice es elaborar esta diana de autoevaluación, que en aquellos tiempos pues no tenía este aspecto tan moderno, como veis ahí, pero que me parece súper interesante para que los propios niños juzguen
cómo ha sido su proceso durante toda la unidad didáctica. En este caso, como vemos aquí la diana, es muy sencillito, tenemos 6 ítems que los alumnos tienen que autoevaluarse, dividido en diferentes aspectos. Por ejemplo, el primero sería si han comprendido las características principales del modelo de educación deportiva, si conocen los diferentes roles, si conocen cómo funciona la temporada, si conocen cuál es el objetivo de toda la unidad didáctica. Entonces ellos van anotando o 0, 1, 2 o 3 según consideren que han aprendido durante esta unidad didáctica. Pasamos al rol propio. Si ellos mismos han cumplido con las tareas propias del rol que se le había asignado, entonces también se pueden autoevaluar. Después la participación. Si han participado de una forma motivada, si se han entregado al máximo, también se evalúan. La práctica. Aquí es más centrado ya en lo que es el deporte en sí. En mi caso, estuvimos practicando el fútbol, pues si he entendido los roles de ataque y defensa del fútbol, si he mejorado la técnica, bueno, diferentes aspectos que ellos tienen que marcar una autoevaluación, hacer una reflexión para ver si realmente han mejorado o no. El respeto a los compañeros, al árbitro, al profesor, al entrenador, al capitán, ¿vale? También lo evaluamos. Y finalmente, no lo he comentado, pero cuando terminábamos cada sesión, hacíamos una pequeña reflexión para ver cómo iba el proceso del modelo deportivo, si realmente les estaba gustando, qué les parecía más difícil, qué querían mejorar para la siguiente sesión. Entonces aquí hacíamos como una pequeña asamblea. Entonces también a la hora de hacer la autoevaluación también podían evaluar si habían aportado unas buenas reflexiones a este momento de asamblea. Y nada más, para terminar, ya me gustaría decir que el modelo de educación deportiva me pareció súper interesante porque hace a los niños asumir responsabilidades y conocer el deporte desde dentro. Entonces, en mi caso, que utilicé el fútbol, fue una experiencia muy enriquecedora porque no solo los niños que les gustaba el fútbol terminaron motivados o demostrando mucho interés, sino que cualquier niño que fuera el rol que fuera, todos tenían el mismo peso dentro del equipo y era como un trabajo conjunto en el cual los alumnos daban su máximo para al final para competir, como ha dicho Rafa, para competir, pero no para competir y ser el mejor, sino para demostrar que ellos mismos iban a hacerlo lo mejor posible, junto con los miembros de su equipo. Y viví una experiencia súper chula, súper divertida y que os aconsejo a todos que pongáis en práctica cuanto antes, porque de verdad que a lo mejor la primera no sale bien, pero es poco a poco os daréis cuenta con pequeñas mejoras que es una estrategia muy buena y que los alumnos se mantienen motivados durante toda la unidad. Incluso te piden más. Cuando acabas, te preguntan si otras unidades didácticas las van a realizar utilizando esta misma metodología. Así que nada, espero que os haya gustado y como he comentado anteriormente, tengo un pequeño regalo en forma de material. Como habéis visto en algunas de las diapositivas, están los diferentes roles explicados, la diana de autoevaluación, los diplomas, los diferentes materiales que se reparten según los roles, pues estarán todos en un formato PDF y aquí Rafa ahora mismo se encargará de compartirlo con vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo apliquéis. Muchísimas gracias por escucharme. Antes de terminar con el vídeo, me gustaría regalaros un bonus extra y explicaros la experiencia que estoy teniendo ahora mismo con el modelo de educación deportiva, llevándolo a cabo en un colegio de educación especial. Actualmente estamos practicando el cachibol, que es una adaptación del vóley en el cual los alumnos pueden atrapar la pelota antes de pasarla en vez de tener que golpearla, y vi adecuado aplicar el modelo de educación deportiva para motivar más a los alumnos y para que entendieran los diferentes roles existentes en un equipo de cualquier deporte, en un equipo deportivo. Entonces, mi idea fue crear, como veis aquí en la pantalla, por una parte una tabla en la cual a la izquierda tengo ordenados a todos los niños con una foto, después tenemos 6 roles y finalmente una distribución de puntos para aplicar un poco también el concepto de gamificación para mantener alta la motivación y la participación de los alumnos. Como veis aquí a la derecha, los roles son similares a los que hemos explicado anteriormente, pero muy simplificados. En mi caso, tengo la suerte de tener pocos alumnos en cada grupo y en este caso en concreto tengo una clase de 12 alumnos, por lo cual decidí realizar 6 roles para que fueran 6 roles para un equipo y 6 roles para otro equipo. Y todos los alumnos a lo largo
de la unidad didáctica deberían pasar por todos los roles. Entonces, ¿esto cómo se lleva a cabo? Lo primero que hago cuando empieza la sesión es elegir yo mismo los dos capitanes. Los dos capitanes se acercan a mí, hacen un piedra, papel o tijeras para ver quién empieza antes el turno y se encargan de elegir a los jugadores que van a formar parte de su equipo. Después también, antes de empezar el partido, se disputan el saque a piedra, papel o tijeras con el otro capitán y son los únicos que pueden protestarle al árbitro. Después, los entrenadores se encargan de dirigir el calentamiento del equipo, también distribuir a los jugadores antes de empezar el partido dentro del terreno de juego y es el encargado de manejar un poco y dar las indicaciones a los jugadores durante los partidos. También tenemos el rol del animador, que se encarga de motivar a los jugadores tanto antes de los partidos, durante el calentamiento, como durante los partidos y sobre todo felicitar a todos los miembros del equipo contrario y de su propio equipo al acabar el partido. También tenemos el rol de árbitro o anotador, que se encarga de llevar la cuenta de los puntos del partido, de gritar en voz alta el marcador después de cada punto y también de recordar el resultado en cualquier momento. Por otra parte tenemos el utillero, que se encarga de repartir el material a su equipo. En este caso, pues reparte el gel hidroalcohólico, también reparte los petos, ayuda a montar la red, a señalizar el campo si hubiera cualquier marca que no esté clara y también se encarga de recoger el material cuando acaba la sesión. Y finalmente tenemos el director técnico, que es el encargado de asignar un nombre al equipo y fijar un grito de guerra para antes de comenzar el partido y al terminar. Y como opcional también puede pensar un pequeño grito para después de cada punto. Lo interesante viene que una vez llevamos a cabo el partido y termina la sesión, dedicamos unos 5 o 10 minutos a una reflexión, a una parte de autoevaluación, por la cual vamos a asignar diferentes puntos y ahí es donde entra el concepto de gamificación para mantener también la motivación de los alumnos y asignamos 2 puntos a los jugadores que hayan ganado el partido y 1 punto a los que hayan sido derrotados. Después de esto, que lo podemos decir en voz alta, por equipos se encargan de elegir qué jugador ha sido el que mejor ha jugado durante el partido. Y ese jugador se llevará 1 punto extra en los puntos por victoria. Después pasamos a una segunda reflexión en el cual cada alumno hace una autoevaluación de su propio rol, asignándose una puntuación de 0, 1 o 2 según lo bien que lo haya hecho. Esta reflexión se puede hacer en voz alta para que los alumnos se den cuenta de cómo se debe llevar a cabo realmente ese rol. Y finalmente, también por equipos, entre ellos eligen cuál ha sido el rol que más ha destacado dentro de los 6 miembros de su equipo y qué jugador se merece entonces 1 punto extra más. Y nada más, con esto damos por finalizado el modelo de educación deportiva. Abajo en la descripción tendréis los diferentes materiales que espero que os gusten y que pongáis en práctica próximamente.